Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. Como ya es costumbre, estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo. Hola David y saludos a todos los que nos ven. ¿Qué tal? Vamos a analizar un proyecto de ley presentado por Alejandro Cabero de Avanza País que modifica dos artículos de la Constitución para hacer a los gobernadores regionales pasibles de interpelación y acusación constitucional. Entonces, en virtud de este proyecto de ley, los gobernadores podrían ser interpelados por el Congreso y acusados constitucionalmente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, lo que podría resultar en la suspensión y o inhabilitación permanente de la función pública para aquellos que sean hallados responsables. Bueno, este proyecto de ley se sustenta en que supuestamente con él habrá un adecuado balance de poderes, una mejor fiscalización y control político. Además, menciona que habría un mejor uso de los recursos públicos, pues muchos gobiernos regionales no gastan eficientemente su presupuesto. ¿A ti qué te parece, Rodolfo, esta propuesta de que los gobernadores puedan ser sujetos de interpelación y acusación constitucional en el Congreso? Eh, bueno, en principio creo que me parece que este proyecto de ley debemos ubicarlo en el contexto de una búsqueda de empoderamiento del Congreso de la República, ¿no? El Congreso de la República está en un franco proceso de empoderamiento guiado por la actual composición política del Parlamento, ¿no? No olvidemos que ha habido propuestas para reducir el número de votos para elegir magistrados del Tribunal Constitucional, Ujú. para elegir al defensor del Defensor del pueblo. pueblo. Ujú. Además, ha habido también la intención de reducir el número de votos para remover al defensor del pueblo y algunas otras autoridades, algunas altas autoridades elegidas por el Congreso. Entonces, yo creo que hay una intención de parte del sector, un sector político mayoritario en el Parlamento que busca empoderarse y ir acumulando más funciones, aprovechando la composición política coyuntural que hoy tiene este Parlamento. Y lo que realmente debería buscarse es una reforma no en base a la composición política o a la necesidad política inmediata ahora, sino pensando más en el futuro. Yo creo que está en esa lógica. Más aún ahora que tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que ha definido los actos parlamentarios que no serían objeto de un control judicial, ¿no? Y que ha generado Ujú. ciertos cuestionamientos, ¿no? De algunos sectores políticos y académicos. Sin duda, esta propuesta se ubica en ese contexto de buscar acumular poder y eso puede generar cierto desequilibrio dentro del funcionamiento del sistema democrático. Nadie duda que es necesario fortalecer el control político sobre los gobiernos regionales y los gobiernos locales, dentro del proceso de descentralización que se inició a partir del gobierno de Alejandro de Toledo y se continuó durante el gobierno del doctor Alan García Pérez, se ha ido transfiriendo más competencias y transfiriendo más recursos. Y son importantes, pero también en paralelo se ha incrementado actos de corrupción, porque hemos sabido que sobre varios gobiernos regionales se montaron organizaciones criminales dedicadas a cometer actos de corrupción en perjuicio del erario nacional. O hemos Eso es tenido muchos evidente. gobernadores o presidentes regionales presos, ¿no? Por actos de corrupción. Así es, así es. Entonces yo creo que eso de repente da esa justificación a fortalecer el control político. Ahora, no necesariamente lo que está planteando este proyecto de reforma constitucional puede ser el más adecuado. Como le digo, como mencioné, primero por el tema que se vive en un contexto de búsqueda de empoderamiento del poder legislativo en desmedro de otros poderes o organismos constitucionales autónomos. Pero, sin embargo, hay que mencionar que también lo que se está planteando acá trae algunos riesgos. Y vamos a empezar por el riesgo de someter a juicio político, ¿no es cierto?, Ajá. a los presidentes regionales. ¿Esto qué va a suponer? Que ante una denuncia por infracción de la Constitución, que es lo que plantea el proyecto de reforma, se va a seguir un procedimiento parlamentario que puede venir, como bien has dicho tú, en la destitución, suspensión o inhabilitación. Entonces, póngase en el escenario actual donde un sector del Parlamento tiene una posición dentro de esa polarización política que hubo y donde hay presidentes regionales
que de pronto en el tema del conflicto social han tenido una posición determinada, de repente contraria a la que existe en la mayoría parlamentaria, ¿no es Acusación cierto? constitucional, de frente, claro. Acusación constitucional y tendremos de repente al presidente regional de Puno, al presidente regional de Piuro, que ahora está cuestionando mucho Ujú. el tema de la ineficiencia y falta de apoyo en el tema de la crisis climatológica. Entonces, ¿qué? Tendríamos a presidentes o gobernadores regionales que puedan ser sujetos de una denuncia por un juicio político y destituirlos, inhabitarlos. Sería una Entonces, me parece, vendetta política. así es. O sea, eso, ese riesgo debemos sopesar al momento de debatir eso, porque puede haber que el presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales se oponga a una posición del Parlamento y el Parlamento le construya un juicio político y lo destituya. Ujú. Entonces, yo creo que por ahí hay que ver los riesgos. Luego también se está planteando la posibilidad de la interpelación, ¿no es cierto? Que la interpelación nos plantea una interrogante, que van a poder censurar a Ujú. los gobernadores El regionales en el proyecto no Pleno, dice nada de censura, ¿no? Se queda en interpelación, aparentemente, ¿no? pero mañana más tarde podemos interpretar que si lo interpelas puede ser Claro. censurado, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? Vamos a tener otro mecanismo para separar del cargo a los presidentes, a los gobernadores regionales ahora. Entonces, hay que medir estos riesgos, porque aquí se está pensando pues desde la perspectiva de una mayoría parlamentaria que tiene una opción política y de repente puede malutilizar esa mayoría parlamentaria a los adversarios políticos de los gobiernos regionales. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta ese tema, porque hay un gran riesgo. Ujú. Luego también no podemos negar, y en todo caso debería debatirse el perfeccionamiento de los sistemas de control político que tienen los gobiernos regionales. No olvidemos que dentro de la estructura de los gobiernos regionales existen los consejos regionales, que son el órgano de fiscalización de los Ujú. gobiernos. Como el De la, Congreso, ¿no? Como los que hacen el control así es, político, claro. Así es. Ellos tienen la posibilidad de rehacer labores de fiscalización, crear comisiones investigadoras, Ujú. invitar a los funcionarios públicos, pedir informes, etcétera. Una suerte de parlamento dentro de la estructura Regional. Ujú. de un gobierno regional. Entonces, ya en todo caso, si hay que perfeccionar esos mecanismos, pues modifiquemos la ley orgánica de gobiernos regionales, ¿no es cierto? Y no debemos olvidar también que en paralelo a esto, hay un artículo 90A en la ley de gobiernos regionales que permite al gobierno adoptar medidas excepcionales a través de decreto de urgencia cuando haya una afectación grave de la gestión Ujú. eh, y se afecte gravemente el proceso de descentralización. Se puede adoptar medidas extraordinarias por parte del gobierno, por un lado. Segundo, también no olvidemos que las normas del Sistema Nacional de Tesorería, cuando existen eh, hechos que pongan en cuestionamiento el uso adecuado de los fondos públicos, a pedido de la Contraloría, el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Interior, se pueden adoptar medidas extraordinarias para suspender las cuentas bancarias, Ujú. ¿no es cierto? Esto ha ocurrido con varios gobiernos locales. Ahora de repente sería bueno pensarla, porque no está expresamente establecido, que también esa facultad de poder tomar medidas excepcionales ante eventuales malos manejos se pueda ampliar hacia los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay otras medidas que se pueden ir planteando a efectos de hacer un control efectivo del desempeño de los gobiernos regionales, en este caso, pero también mismo de los gobiernos locales, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir explorando, me parece, otro tipo de mecanismos de control que inclusive podría ser ejercitado dentro del mismo Parlamento. Por ejemplo, se me ocurre, tenemos comisiones investigadoras, que muchas veces el trabajo no ha sido lo suficiente óptimo y ha merecido muchos cuestionamientos, ¿no es cierto? De pronto estas comisiones investigadoras, en el contexto de una investigación a algún gobierno regional, a un gobierno local, podrían, aparte de las facultades que ya están establecidas en la Constitución y reglamento, poder establecer otras de carácter administrativo, como por ejemplo estar habilitadas para solicitar
medidas excepcionales ante un gobierno regional que hay un evidente manejo inadecuado de los recursos públicos desde el punto de vista administrativo, presupuestal, que esté habilitado o legitimado de poder solicitar ante las autoridades competentes algunas medidas administrativas que yo he mencionado, por ejemplo, habilitarlas a las comisiones investigadoras para que a través del Sistema Nacional de Tesorería, el Sistema Nacional de Presupuesto, se adopten algunas medidas de control, de vigilancia de esos gobiernos regionales respecto a los cuales esa comisión investigadora esté investigándolos sobre actos de corrupción, un poco para prevenir que sigan cometiendo estos actos, ¿no? Como lo he dicho, dentro de las normas administrativas de tesorería, inclusive hay la posibilidad de suspender cuentas bancarias respecto a gobiernos regionales o otras entidades públicas. Entonces, pensar quizás en fortalecer o mejorar el funcionamiento de las comisiones investigadoras para tomar algún tipo de medidas administrativas, poder solicitar algún tipo de medidas administrativas financieras que permitan poder evitar poder evitar algunos daños mayores a las gestiones irregulares que están investigando. Y no quisiera pasar por alto que también existe antecedentes de propuestas en otros periodos parlamentarios un poco para facultar al Congreso en determinadas situaciones para que puedan tomar medidas excepcionales contra, contra los gobiernos regionales, ¿no? Especialmente. Por ejemplo, en España, cuando hay una grave afectación del interés general, etcétera, el Senado español, según el artículo 55 de la Constitución española, puede tomar medidas excepcionales respecto a las comunidades autonómicas. Esa figura se quiso plantear inclusive en propuestas de reformas constitucionales en periodos parlamentarios anteriores. O sea, me parece que antes de tomar una medida de este tipo, que como te digo, tiene algunos riesgos que puede significar que una mayoría parlamentaria pueda eliminar adversarios políticos que pueden ser los gobernadores regionales, me parece que es un gran riesgo. Hoy se me ocurre otro supuesto de riesgo, que por ejemplo tengamos a un gobernador regional que tiene una buena performance, que puede ser candidato Un a presidenciable, por ejemplo. presidencial, y de pronto una mayoría parlamentaria o grupos parlamentarios que tienen, obviamente, respaldan a otros candidatos, le hacen un juicio político Se lo a ese bajan. gobernador general y Lo lo inhabilitan, inhabilitan. puede postular. Claro. Entonces, yo creo que hay que ver esto con mayor cautela, ¿no? Con mayor cautela. Entonces, yo creo que si el Parlamento quiere mejorar el control sobre los gobiernos regionales e inclusive sobre los gobiernos locales, hay que hacer una modificación de los órganos de control político que tienen dentro de la estructura misma del gobierno regional y eventualmente, como he dicho, mejorar las reglas de funcionamiento de las comisiones investigadoras, ¿no? Para de repente la posibilidad que ellas puedan solicitar ante las autoridades administrativas determinadas medidas extraordinarias para evitar un mayor daño en la gestión de estos gobiernos regionales, ¿no? Que están involucrados en actos de corrupción, ¿no? Sí, bueno, como tú dices, hay otras herramientas que se deberían evaluar y este proyecto de ley, además de ser innecesario, es peligroso por lo que señalas, ¿no? Porque por un lado se puede utilizar la acusación constitucional como una suerte de venganza política para eliminar adversarios y por el otro porque en realidad altera el equilibrio de poderes, empoderando aún más al Congreso de la República. Es un Congreso que se hace normas que periódicamente aparecen iniciativas legislativas que le dan un poquito más de poder y están acumulando un poder que, como digo, afecta al equilibrio de poderes y eso finalmente afecta a la democracia en sí misma. Muchas gracias, Rodolfo, por tu comentario y muchas gracias a todos los que nos siguen en Alerta Congreso. Hasta la próxima. Gracias a ti, David, y gracias a las personas que siempre nos ven. Nos vemos.